A mí, después de la intervención de Fernando, quiero retomar esta parte de la información como integrante del FOICA en la mesa representativa, que hace 2 lunes atrás nos convoca en realidad parte del secretariado del PICNT, que nos teníamos que hacer presente con un abogado, con el abogado que nos representara, por el tema de la denuncia del plan de vivienda sindical, a la cual aclaro que en realidad ya había contestado la primera demanda, pero el FOICA, como en realidad no tenía personalidad jurídica, no se tenía que presentar en esa primera instancia. Ahora sí, la mujer esta amplía la denuncia a todos los sindicatos, al PICNT, a todos los sindicatos con personalidad jurídica y también a aquellos sindicatos que no tengan personalidad jurídica. Que ahí en realidad es un poco el problema dentro de la Federación de la Carne, que la Federación no tiene personalidad jurídica, pero hay muchos sindicatos que integran la Federación que sí tienen personalidad jurídica. Entonces, al no de repente poder ir por los activos del FOICA en un supuesto fallo a favor de la mujer, todos nuestros sindicatos de bases serían los que efectivamente pagarían. Ahí nosotros nos encontramos, y yo voy a hablar a título personal del FOICA, porque así fue discutido en mi sindicato el día de ayer, y llevamos dentro del sindicato con la dirección y con el plenario una discusión desde que saltó esto. No es que lo retomamos ahora o que agarramos el tema ahora. Venimos hace meses discutiendo el tema que había pasado con la denuncia de esta gente que supuestamente había dado plata a estos dirigentes, a estas personas en realidad para construir vivienda. Ahí retomo y me encuentro en realidad con la primera sorpresa, que en esa reunión, que era para informar y para acordar una estrategia en común de todos los sindicatos, para que todos los sindicatos nos alineáramos tras una estrategia de contestar junto con el PICNT la misma, decir lo mismo en todas las demandas que tenemos los sindicatos, en todas las contestaciones, porque contesta ahora el PICNT y todos los sindicatos, los 37 sindicatos que componen el PICNT. Ahí me encuentro con la primera sorpresa y cosas insólitas que las he escuchado en todos estos años, que 2 miembros en realidad del secretariado ejecutivo del PICNT dicen que el PICNT se van a hacer cargo en realidad de un futuro juicio en contra o a favor, pero que se iban a hacer cargo el PICNT. Ahí en realidad hicimos el comentario para algunos compañeros y más para Richard, que en realidad están en el secretariado, para ver si en realidad en el secretariado se había acordado eso, porque en la mesa representativa que yo asisto seguro no. Bueno, no había sido ni nombrado todavía en el secretariado, no lo habían acordado en el secretariado. Desde esa primera reunión del lunes al otro día hacen secretariado, y en el secretariado, por mayoría, dicen que en realidad es el PICNT quien se va a hacer responsable de un futuro juicio a favor o en contra. Y ahí es nuestra pregunta, ¿quién es el PICNT? Si no los 37 miembros que en realidad, los 37 sindicatos, más todos los que no están en la mesa representativa, que somos el PICNT. Ahí en realidad cuando llevan al secretariado, en realidad llaman a una mesa representativa para decir que el PICNT en realidad se iba a hacer cargo, cosa que le habían dicho una semana antes. Y llegamos a esta mesa representativa de hoy, que quiero explicar en realidad que estuvimos en las 2 reuniones con los abogados del PICNT, con todos los abogados de los sindicatos que por lo menos fueron y que estaban demandados, igual que nosotros, para ver cuál era la línea que en realidad el PICNT iba a hacer para defenderse. Ahí encontramos en realidad una dualidad de criterio de los abogados, tanto de la central como de los que en realidad nos van a defender a los sindicatos, de la más diversa clase. Entonces, que haya una única política en realidad para contestar esto, por lo menos va a ser difícil, pero es un trabajo de los sindicatos. Hoy había 2 decisiones en la mesa.
En realidad, si los sindicatos estábamos políticamente de acuerdo en que el PIT-CNT fuera quien se hiciera cargo de un futuro juicio, porque eso lo tiene que avalar un juez todavía, porque como el PIT-CNT no tiene personalidad jurídica, el juez va a decir si pueden o no. Si desestima el PIT-CNT, por supuesto que va a ir para los 37 sindicatos que estamos en la mesa representativa. Ahí ya no importa si tiene personalidad jurídica o no. Al que no le caiga a uno le va a caer en realidad, va a derramar en realidad para los sindicatos que tenemos. Nosotros, en el caso de nosotros, que somos una federación, muchísimo más. Hoy se quiso, y yo quiero aclarar varias cosas sobre el día de hoy. Primero, se quiso hacer un discurso político de que las viviendas en realidad eran algo que en realidad lo discutían ciertos sindicatos y como que ciertos sindicatos estábamos en contra. Y ahí tengo que aclarar una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con que los trabajadores todos tengan la posibilidad de tener una vivienda. Eso tiene que quedar claro en esta discusión, porque la discusión de hoy no era en realidad si servían las viviendas que estaba haciendo el plan de vivienda. Claro que sí. La discusión ahí era si el PIT-CNT, que en realidad me dijo a mí durante un año como dirigente sindical que no teníamos nada que ver, que nos expresamos en una demanda de que el PIT-CNT no tenía nada que ver, que era un asunto de terceros, y hoy me quieren convencer a mí de que el PIT-CNT se tiene que hacer responsable. ¿Se tiene que hacer responsable de qué? ¿De qué nos tenemos que hacer responsables los sindicatos? Se tienen que hacer responsables aquellos que en realidad hicieron la cosa mal. Entonces, políticamente, cuando discutimos esto, tenemos que decir claramente, nosotros no tenemos nada que ver con nada que se nos impute, para no poner cosas que en realidad después... nada de lo que se le impute al PIT-CNT y a los sindicatos tenemos nada que ver. Hay irresponsables. ¿Qué tendrán que hacerse cargo? Tendrán que hacerse cargo ellos. Y no lo vamos a defender, ni nosotros vamos a ayudar a los trabajadores barriendo para abajo de la alfombra si tenemos responsabilidad o no. Esto es así. Le guste a quien le guste, esto es así. Porque si nosotros nos mandamos una embarrada como dirigentes sindicales en nuestro sindicato, nos echan. Entonces se tendrán que hacer cargo lo que se tengan que hacer, y punto. Entonces la decisión en realidad de decir hoy en la mesa que estábamos en contra, y votábamos en contra como Federación de la Carne, es una resolución en realidad de que no estamos de acuerdo con que el PIT-CNT se haga cargo de nada, ni los sindicatos tampoco. Sobre lo otro de que si queremos o no en realidad vivienda para todos los trabajadores, acá en la 5 de marzo lo hemos discutido muchas veces. El plan de vivienda sindical es una herramienta fundamental para todos los trabajadores. El problema fue los caminos que se tomaron para llegar a esto y en qué nos han metido en este momento. Otra cosa que quiero en realidad, porque Richard lo dijo, que en realidad FOICA y FOEP votaron en contra de esto, quiero resaltar también las discusiones que hubieron en algunos sindicatos que tienen correlación de fuerza, correlación sindical diferente adentro de su gremio, y dieron una discusión. Y muchos de ellos hoy, producto de esa discusión, hoy fueron a abstenerse. No fueron con mano de yeso a votar que estaba todo bien. Por lo menos se abrió un plano de discusión en esos sindicatos que por diferentes correlaciones de fuerzas sindicales que tienen ahí, de repente no llegan a un consenso para votar en contra. Pero se abstuvieron y fundamentaron la abstención, que también es muy loable. Ir al PIT-CNT, como está pasando hace 3 años en la mesa representativa, que vos vas y votás algo que estás en contra porque lo discutís políticamente adentro de tu gremio, vos votás en contra y te tratan de traidor, eso es muy loable. Que haya discusión, creo que es lo que es parte de que esta corriente va a avanzar.
si tenemos discusión, si tenemos en realidad este tipo de actividades para hablar con los trabajadores, es la única forma de que nosotros podamos salvar al movimiento sindical que nosotros queremos. Gracias.